Hola santos y santas, amigos y amigas, seguimos bueno, en realidad nos toca Levítico 11, pero vamos a leer otra cosa y ya mañana leemos Levítico 11. ¿Por qué? Porque Levítico 11 es la ley que Dios le dio a Israel sobre la dieta alimenticia, lo que debían comer y lo que no debían comer. Entonces, ¿qué pasa, amigos? A veces yo creo que casi todos hemos crecido como cristianos, pero no hemos crecido leyendo mucho del Antiguo Testamento. Poco, quizás un poco de Génesis, pero no hemos leído casi nada del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es importante, toda la Biblia es importante. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento explica muchas cosas del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento explica cosas del Antiguo Testamento. Entonces los dos son juntos, son súper importantes. Entonces, a veces alguien que ya ama a Jesús, que ha entregado su vida a Jesús, empieza a leer la Biblia y después se encuentra con este capítulo de Levítico 11, que es un buen capítulo. Entonces, a veces la gente se confunde y dice, ay, de repente debo de mantener esta alimentación, o la gente a veces se desanima, dice, ay, ya no quiero ser cristiano porque tengo que mantener esta alimentación, una cosa así, ¿no? A veces la gente se confunde, se desanima, no saben qué hacer. Y la verdad es que debemos diferenciar que la Biblia, toda la Biblia es para nosotros, aprender de Dios, conocer a Dios, pero no es a nosotros. O sea, ¿qué pasa? O sea, tampoco que vamos a hacer la diferencia. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, hay mucho que es directamente a Israel, a los hijos de Israel, como dice el capítulo 11 de Levítico. Cosas dirigidas a los hijos de Israel, a Israel. Y especialmente cosas en Deuteronomio, que a veces si uno no tiene eso en cuenta, se puede confundir. Cosas dirigidas a Israel cuando llegaron a la tierra prometida, pero cosas específicas para ellos, ¿no? Cuando llegaron ahí a la tierra prometida, cosas para Israel. En la Biblia hay cosas que es para Israel. Otras cosas, por ejemplo, que Jesús era para sus discípulos. Y otras cosas que son para los creyentes, para la iglesia, para los que amamos a Dios. Entonces, no todo es así. Todo todo, no todo es dirigido a la iglesia, no. Hay diferencias. ¿Por qué? Porque Dios tiene un pacto eterno con Israel. Ahora, hay gente que no le gusta escuchar eso. Hay gente que piensa que ya Israel está olvidado y que ya Israel ya no tiene un pacto con Dios, o ya Dios se olvidó de ellos, o Dios ya no los tiene en cuenta. Eso es mentira. Dios tiene un pacto no solamente con Israel a través de Abraham, Isaac y Jacob. Dios tiene un pacto eterno con Israel, aparte con ellos, con Abraham, Isaac y Jacob. No es Abraham solo, no es Isaac solo, es Abraham, Isaac y Jacob. Dios tiene un pacto eterno con ellos, una promesa eterna de que esa tierra donde ellos están, esa tierra es prometida para ellos eternamente, no por un siglo, por 1000 años, no, es si ustedes van a Génesis, no sé si es 12, 13, 14 o 15, ahí está, es una promesa de esa tierra, promesa terrenal eterna, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando siempre volvemos a lo mismo, Adán y Eva, cuando Adán pecó y Eva pecaron, ellos eran los reyes, eran como los reyes de la tierra. Pero ellos pecaron y al pecar perdieron la tierra, amigos. Entonces, con el tiempo, Dios llamó a Abraham y le dio esta promesa de la tierra. Ahora, la tierra de Israel no es todo el mundo, ¿verdad? Es una tierra específica, de ahí la tierra de Canaán, pero ahí era como el comienzo, por decir, ¿no? Como el comienzo. Es una promesa, de Israel tiene una promesa, esa tierra está prometida para ellos.
Incluso es necesario que Israel esté ahí para que las profecías de la Biblia se cumplan. Es necesario que Israel esté ahí. Si Israel no está ahí, si el pueblo no está ahí, no se puede cumplir las profecías, la Biblia. Es necesario que ellos estén ahí y que sigan ahí. En otras palabras, para que Jesús venga, por favor, Israel se tiene que quedar ahí, ¿no? Si ustedes quieren que Jesús venga, ¿no? Yo sí quiero que venga, así que... Pero, claro, esas cosas no se pueden forzar, ¿no? Dios ha ido, no sé cómo, haciendo cosas y ya Israel está ahí. Pero obviamente no todos están ahí, pero va a haber un momento en que sí, todos van a estar ahí. Entonces, a pesar, ¿no? Entonces la gente dice, pero ¿cómo? Si ellos rechazaron a Jesús, sí, sí. La mayoría rechazó a Jesús, no todos rechazaron a Jesús. La primera iglesia era judía, la primera iglesia era todos judíos y eran miles. Si no, lean el libro de Hechos de los Apóstoles, que de miles se convertían, 1000, 2000, 3000 se convertían, y eran judíos. Entonces, la primera iglesia era judía. Pero ahora, obviamente, la mayoría no cree en Jesús. Hay pocos, ¿verdad? Judíos que sí creen en Jesús, la mayoría no cree en Jesús. Pero a pesar de eso, Dios tiene un pacto, que Dios mismo firmó un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, que ese pacto es eterno. Entonces, por eso, ellos tienen una gran protección. ¿No se han dado cuenta de todos los enemigos que tienen? Y ellos siguen ahí. Y es cierto, han pasado cosas duras. Uno dice, ¿por qué Dios no los ha protegido en todo? Yo no sé, o sea, eso ya es una cosa, cada uno le tiene que preguntar a Dios. Pero ellos siguen ahí. Es un país chiquito. No son muchísimos. Y siguen ahí, ¿entienden? Tienen una protección. Ellos tienen una protección, pero para que ellos estén súper perfectamente bien con Dios, tienen que aceptar a Jesús. Tienen que reconocer a su Mesías. ¿Entienden? Entonces, si ellos reconocen a sus Mesías, es el día en que todo el Estado de Israel, el presidente, el primer ministro, todos acepten a Jesús, ahí Jesús va a venir del cielo. Es necesario que... Y eso va a pasar. Ahora se ve un poco, ¿no? No se ve muy posible, pero eso va a pasar. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no, porque está profetizado aquí en la Biblia. Eso va a pasar, eso va a ocurrir. Entonces, también se ve, ¿no? O sea, ellos tienen una protección de Dios, pero al mismo tiempo tienen tantos enemigos, ¿no? Todo el mundo está en contra de ellos. Ellos necesitan la salvación de Jesús. Y ya de ahí ya van a estar perfectamente bien. Pero tienen una protección, ¿entienden? Entonces, ¿qué pasa? Como Dios ya tiene esta gran relación con Israel, bueno, que a veces estaba bien y a veces Israel se iba, y una historia así, de arriba abajo, Israel bien, Israel se olvidaba de Dios, le iba mal, Israel se arrepentía, le iba bien, se olvidaba de Dios, le iba mal. Entonces la gente a veces critica y dice, ay no, que qué malos ellos son igual de pecadores que nosotros. Qué bueno fuera decir a un pueblo que no fuera pecador, todos los pueblos son pecadores, y dicen, pero no, ellos han tenido a Dios, bueno, ok, ya Dios es el que juzga, Dios los ama, Dios no se ha olvidado de ellos para nada. Si no, lean las profecías, lean Isaías, lean la epístola a los hebreos, y ahí van a ver, en toda la Biblia está, cuánto Dios ama a Israel. Dios ama a Israel y Dios se va a convertir. Entonces, ¿para qué viene todo esto? Dios ha tenido una relación con Israel desde hace muchísimo. Todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está la relación de Dios con Israel. Entonces, como los primeros cristianos eran judíos, ¿no? Ellos ya tenían la ley, ellos mantenían lo mejor posible la ley de Moisés. Todas las leyes, son como 600 leyes, no solamente son los 10 mandamientos, son 600 leyes, entre ellas las dietas alimenticias, la dieta alimenticia que está en Levítico 11. Entonces, ellos al compartir el mensaje de salvación y que los gentiles, la gente gentil que no era judía, se convertía a Jesús, entonces
algunos pensaron que quizás era necesario para los gentiles seguir las leyes, la ley de Moisés y todas las leyes que hay, que vienen en el judaísmo, ¿no? Entonces hubo como una discusión, ¿no? Un desacuerdo. Cuando ya, obviamente, después de la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles empezaron a predicar el mensaje de salvación a los judíos y de paso a todos los demás. Muchos judíos se convirtieron, no solamente en Israel, en todo el Mediterráneo. Había comunidades judías en, en lo que ahora es Turquía, en Grecia, en Egipto, también en Siria, comunidades judías en muchos lados, y se convertían, y también se convertían los gentiles, los que no eran judíos, se convertían, ¿no? Entonces aceptaban a Jesús, pero no tenían la ley, porque la gente gentil, pagana, era pagana, obviamente, tenían ídolos, dioses, con D minúscula, ¿no? Dioses falsos, ¿no? Entonces, ahí hubo los judíos cristianos, los apóstoles y los ancianos y los primeros líderes no sabían qué hacer, ¿no? No se ponían de acuerdo. Seguirán, aparte de, obviamente, creer en Jesús, recibir su salvación, ¿seguirán la ley o no seguirán la ley, ¿no? Entonces, por eso vamos a leer Hechos 15, una parte, ¿ok? Vamos a leer. Ok, entonces dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé, contra ellos determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Entonces aquí ya surgió la cuestión de que algunos están enseñando que los gentiles cristianos creyentes en Jesús deben seguir la ley y otros dicen que no. Entonces hay una desacuerdo. Entonces va a haber este gran consejo de Jerusalén, un concilio de Jerusalén, donde se reúnen los apóstoles, los ancianos, Pablo y Bernabé, para ver cómo se ponen de acuerdo, ¿no? Sobre este asunto. Ok. Ellos, pues, habiendo sido acompañados de algunos de la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, ¿no? Entonces hay una parte de ellos que son judíos cristianos que han sido de la secta de los fariseos, pero son ya ahora creyentes en Jesús, pero ellos dicen que sí es necesario que sigan la ley de Moisés. Entonces están ahí todos reunidos viendo qué van a hacer, ¿no? Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y después de grande contienda, levantándose Pedro les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesús el Cristo, creemos que seremos salvos como también ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Y después que ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Ahora, Jacobo, este no es el hermano de Juan, que había uno o dos apóstoles que se llamaban Jacobo, no es, porque ya el hermano del apóstol Juan ya fue asesinado por Herodes. En el libro de Hechos, en este mismo libro de Hechos, él es el primero que es como el primer mártir, ¿no? De los apóstoles. Fue asesinado por
por Herodes. Lo que pasa es que hay varios Herodes, pero este es un hijo de Herodes que era gobernador no sé si de Judea o de Galilea, no sé, pero fue asesinado por un Herodes, por Antipas. Ok, bueno, entonces aquí Jacobo, este Jacobo no es ese, este Jacobo se presume que es el mismo que escribió la epístola a Santiago. Ahora, la epístola a Santiago, que está en el Nuevo Testamento, es epístola de Santiago, epístola de Jacobo. Santiago es Jacobo. Ahora, ¿por qué le cambiaron a Santiago? No sé, pero es Jacobo, epístola de Jacobo. Y se piensa que este es un medio hermano de Jesús, ¿ok? Bueno, entonces dice, Jacobo respondió diciendo, él era un anciano, era un líder de la primera iglesia, ¿ok? Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David que estaba caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, por lo cual yo juzgo que de los gentiles se convierten a Dios, no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y del ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia enviar varones escogidos entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces ya llegaron a un acuerdo, y escribir por mano de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Ahora, esta es la carta del acuerdo que han llegado todos los líderes, discípulos, apóstoles, ¿no? Y líderes de la primera iglesia cristiana al acuerdo que qué es lo que le van a enseñar a los gentiles cristianos sobre la ley, si deben seguir o si no deben seguir la ley, o qué cosas deben seguir, cosas básicas. Entonces dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos, nos ha parecido congregados en uno enviar varones escogidos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces, estas son las cosas necesarias para los gentiles, ¿no? Para los nuevos creyentes en Jesús, que son gentiles. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de lo ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis pasarlo bien. Entonces, este es el acuerdo, que los gentiles no tienen que seguir todas las leyes, las 613 leyes, pero aparte de, obviamente, creer en Jesús, seguir a Jesús, ¿no? Bueno, ya han recibido su salvación, que sí se tienen que abstener de cosas sacrificadas a ídolos, porque en esas épocas, ¿no? Todo el mundo era pagado, todo el mundo, menos Israel, y ahora, amigos, lo que está pasando, ahora el mundo se está regresando al paganismo, ¿no? Bueno, esa es otra cosa. Que dicen que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, que se abstengan, ¿no? De cosas sacrificadas a ídolos, se abstengan de sangre, o sea, de comer sangre, de consumir sangre, y de lo ahogado y de fornicación. Ahora, ¿qué es de lo ahogado? De alimentos, de carnes que han sido sacrificadas de una ahogando al animal. O sea,
¿qué pasa? Ya hemos leído, ¿vieron cómo hemos leído en Levítico que cuando ellos hacían los ofrendas de los animales, los sacrificios, lo que hacían era, lo primero era matar al animal y sacar toda la sangre por el cuello, o sea que se derramaban toda la sangre la derramaban. Si era necesario juntar un poco de sangre, la juntaban, pero toda la sangre del animal la derramaban, porque ellos no están supuestos a comer la sangre. Entonces, toda la sangre la derramaban y después ya seguían los otros pasos y después cocían la carne al fuego y todo eso, ¿no? Pero parece que en estas épocas sí había la manera de matar a los animales era estrangulándolo y no desangrándolos. Entonces el animal se quedaba con la sangre y no era apropiado para ellos estar comiendo de eso, ¿no? Entonces, ¿qué tenían que hacer los gentiles cristianos? No comer cosas, animales que han sido ahogados, obviamente no comer cosas sacrificadas a ídolos, no comer sangre y estar lejos, o sea, mantenerse lejos de la fornicación. Ya sabemos que fornicación no lo tengo que explicar. Y también fornicación tiene un significado bíblico que es de idolatría, ¿no? Entonces, no, nada de eso. Os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de lo ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien, haréis pasarlo bien. Entonces ahí está. Quería leer esto porque como vamos a leer las dietas dietarias, leyes dietarias, leyes alimenticias de Israel, que es interesante, que es algo saludable, que como Dios interviene, quiere que su gente esté bien, su pueblo esté bien, que estén sanos, que estén bien. Y por eso Levítico es un libro que tiene que ver con todos los aspectos de la vida del pueblo de Israel, no solamente las ofrendas, las leyes, sino su alimentación. Y después vamos a ver la manera que ellos, de la agricultura, ¿no? La agricultura y todo eso, todo un montón de leyes. Y están todas ahí mencionadas en Levítico. Entonces, es interesante, pero ya vimos que según Hechos 15, si nosotros, no, bueno, yo no soy de Israel, pero creemos en Jesús, no es necesario para nosotros cumplir las leyes dietarias. Ahora tampoco, obviamente, significa que uno debe comer completamente cosas que no son saludables, ¿no? Pero no es una cosa que nosotros estamos obligados a seguir las leyes alimenticias, ¿no? Lo quería decir, es importante, a veces la gente lee, se entera, no sabe, se confunde, se desanima. Saber que aquí lo que he leído, que decidieron los apóstoles y los líderes hace mucho tiempo atrás, hace casi 2000 años atrás, esto se aplica para los creyentes en Jesús que son gentiles, bueno, como yo, ¿no? Bueno, entonces una cosa más, último, es que Dios, amigos, Dios es el mismo. Dice, el mismo del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Es el mismo. Entonces hay un versículo que es muy lindo, que es esto, dicen. Jesús, el Cristo, ahora Jesús, amigos, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Pero Jesús también estuvo en la creación. Jesús no tiene ni principio ni final. Dios Padre no tiene ni principio ni final. Jesús no tiene ni principio ni final. Jesús estuvo en la creación, haciendo todo fue hecho por Él y en Él. Eso dice Pablo, si no me equivoco, en Colosenses. Entonces, Jesús, el Cristo, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y esto está en Hebreos 13:8. Chao, mañana seguimos con Levítico.